y empiezo con los comentarios sobre la evolución de la producción de bienes y servicios en el país. Como saben, el índice más oficial, más oportuno que tenemos es el del IMAE, que es el índice mensual de actividad económica. Y aquí la historia, pues, sigue contando lo mismo que el mes pasado. Es decir, una producción de bienes y servicios que tuvo una importante caída desde que empezó el confinamiento en marzo, abril y mayo, y hasta junio, y luego empieza a tener una recuperación gradual, pero también relativamente rápida, aunque tenemos que acotar que al mes de septiembre todavía está en terreno negativo. Entonces la historia es esa, o sea, la pandemia y el confinamiento y las medidas de distanciamiento social tuvieron un golpe fuerte sobre la actividad económica, sobre el intercambio de bienes y servicios, cayó la producción, y en la medida que nos fuimos como sociedad adaptando a la nueva situación y se fueron relajando algunas de las restricciones del confinamiento, tenemos una recuperación que ha seguido desde más o menos julio en adelante. La línea negra que está ahí es el promedio móvil que Copades calcula sobre la serie de tendencia ciclo, que es la línea roja. Y este cálculo del promedio móvil a nosotros nos sirve porque nos da más el sentimiento de cómo está en promedio en el año la economía. La línea roja nos dice más cómo está en un momento dado la producción de bienes y servicios. Ese promedio móvil nos sirve un poco para ver el tema con más perspectiva, y lo que nos está diciendo básicamente es que la economía en el año en su conjunto hasta septiembre estaría teniendo una caída de 1.8%. Eso querría decir que si la recuperación económica que se ha visto sigue en una trayectoria similar a lo que hemos visto, la línea negra va a tener un comportamiento más o menos así, lo que querría decir que en el año estaríamos hablando más o menos de una caída de 1,5, 2% de la economía en el año en promedio, y eso es algo que uno puede extender a interpretar cómo estaría el PIB de la economía en el año. Entonces, básicamente, lo que estamos viendo es una economía que va a estar en recesión, tomando todo el año en su conjunto, pero que desde más o menos julio a agosto está en una franca recuperación que no le va a alcanzar, digamos, para llegar a tener en el año un comportamiento positivo. Nosotros seguimos, por supuesto, otra serie de indicadores de corto plazo para validar estas cifras del Banguati, para hacer nuestras proyecciones. Aquí les presento una reciente que hemos incorporado a nuestro arsenal de herramientas de análisis. Es el índice económico semanal que ha empezado a calcular desde hace un par de meses la Universidad del Valle de Guatemala. Tiene una serie interesante que conforman un índice de actividad con algunos indicadores de los pocos indicadores que son obtenibles semanalmente. Y la historia que cuenta este índice de la del Valle es básicamente la misma. Nosotros le sacamos un promedio móvil de 12 semanas, un poco para ver en el transcurso de 3 meses cuál es el comportamiento de ese indicador, y tratar de entender mejor la tendencia, pero de nuevo nos está diciendo exactamente lo mismo. Hay una tendencia a la baja desde finales de marzo y una recuperación más o menos desde julio a agosto. Podemos ver en las barras pequeñitas, por fin, que el último dato de la última semana de octubre, por fin es positivo cuando se compara los indicadores de esa semana, de producción de esa semana, con los de la misma semana del año previo. Es señal de nuevo de que estamos en una recuperación, pero que este año va a ser un año básicamente con una recesión en la generación de bienes y servicios en la economía del país. Lo mismo nos está diciendo nuestro indicador de demanda nacional de energía eléctrica, que como pueden ver bajó y se está recuperando, pero que cuando uno mira
El promedio todavía está 6% por debajo de lo que estaba el año pasado. Y lo mismo nos está diciendo nuestro indicador de consumo de volumen de combustibles, que al mes de septiembre tenía una caída de 6.2%. La historia, insisto, es la misma. Hubo un golpe muy fuerte, especialmente en el segundo trimestre del año. A partir del tercer trimestre se está recuperando la actividad productiva, pero no va a alcanzar para que las cifras estén en positivos al final del año. Vamos a estar en cifras en negativos. La buena noticia en medio de todo esto es que la confianza de los agentes económicos está ya por segundo mes consecutivo en zona arriba de 50 puntos. Cualquier punteo de este índice de confianza que calcula el Vanguard arriba de los 50 puntos está señalando que los expertos que participan en este sondeo, entre los cuales se incluye Copades, estamos viendo un ambiente económico más favorable. Ya van 2 meses seguidos que estamos pues arriba de ese nivel de confianza positiva, pero de nuevo la historia sigue siendo la misma. Estamos arriba, pero no estamos en niveles altos de optimismo como los que hubo, por ejemplo, a inicios del año pasado, perdón, a inicios de este mismo año, antes de la pandemia y a finales del año pasado. Después del proceso electoral mejoró muchísimo el optimismo y después evidentemente se desplomó a raíz de la pandemia. Entonces, en cuanto a la situación de la producción de bienes y servicios, el panorama es ese. Estamos en plena recuperación, pero en promedio va a ser un año malo comparado con el año anterior. Esto se refleja también en las cifras fiscales. Ustedes pueden ver aquí los ingresos fiscales. No es de extrañar que una economía que está más o menos cayendo al 2% en promedio en el año, pues tenga ingresos de impuestos sobre la renta con caídas de 2% o de IVA doméstico con caídas de 2%. Eso está de la mano de la actividad económica, de la producción de bienes y servicios. Hay menos ingresos y por lo tanto cae el impuesto sobre la renta, y hay menos intercambios en el mercado doméstico y por lo tanto cae la recaudación de IVA doméstico, y entre esos dos impuestos suman más de la mitad del total de ingresos tributarios. Donde el golpe es más fuerte es en este rubro de IVA importaciones, que aunque no es el más importante, sí genera una proporción considerable de los ingresos del Estado, un 23%, casi la cuarta parte de los ingresos del Estado es IVA de importaciones, y ahí pueden ver que la caída sí es sustancial. Estamos hablando de que a mes de septiembre, comparado con el mismo periodo del año anterior, la recaudación de IVA de importaciones estaba cayendo 11.3%. Básicamente esto es debido al desplome que, como vamos a ver después, han tenido las importaciones del país desde el exterior. También esto se relaciona con la caída grande de la recaudación de derechos arancelarios, aunque el total de la estructura tributaria pesa muy poquito, pero digamos que el impacto del desplome de las importaciones en la recaudación tributaria es lo que hace que en total los ingresos del gobierno estén cayendo en 6,5% comparado enero-septiembre de este año con el mismo periodo del año previo. Tenemos pues una caída importante de los ingresos del Estado asociada a la crisis económica derivada de la pandemia, pero al mismo tiempo estamos teniendo un aumento muy importante de los gastos totales del gobierno, creciendo casi al 15% en el mismo periodo. Aquí es evidente que los gastos de operación, incluyendo las remuneraciones, sí están creciendo, pero no tanto como el total. El gasto de inversión pública está creciendo, pero menos que el total. Lo que está empujando ese gran gasto es el enorme aumento que han tenido lo que en el presupuesto se llama las transferencias al sector privado, que en la práctica son muchos de los programas de apoyo a las familias, de apoyo a las empresas, de apoyo a los desempleados,
que el gobierno estuvo impulsando desde que se declaró la emergencia por la pandemia a finales de marzo durante el mes de abril. Básicamente, ahí hay 6.000 millones de quetzales que antes no existían en los presupuestos y que se han estado gastando, llevando el total del gasto de gobierno a niveles importantes. Sí hay que mencionar este gasto de remuneraciones que en alguna medida no está tan justificado por la emergencia de la pandemia, pero que en cualquier caso los gobiernos son así, tienden a incrementar sus operaciones conforme aumentan sus presupuestos, y ahí tenemos también un aumento importante de más de 2.500 millones de quetzales en estos primeros 9 meses del año. Si vemos entonces que los ingresos estaban cayendo a 6,5% y los gastos están creciendo a 15%, no es de extrañar que tengamos este enorme, históricamente muy grande déficit fiscal de 19,5 millardos de quetzales solo en los primeros 9 meses del año, que ya es más del 3,3% del PIB estimado para este año. Eso es algo nunca visto. Al mes de septiembre en la historia fiscal reciente del país, el año pasado, que ya estaba desordenándose las finanzas públicas, el déficit fiscal era de apenas 1,3% del PIB y ya llegaba a los 7.900 millones de quetzales, y la normalidad había sido que el déficit fiscal en septiembre pues no sobrepasaba el 1% del PIB. Tenemos pues una situación muy atípica de un déficit fiscal bastante elevado. Es el déficit fiscal de 19.470 millones de quetzales que el gobierno ha financiado recurriendo a deuda pública. Y en esa deuda pública sobresale lo que el gobierno colocó de bonos en el mercado doméstico. Ese financiamiento interno de bonos incluye los 11.000 millones de quetzales que el Banco Central le prestó al gobierno en abril de forma extraordinaria. Recuérdense que el financiamiento del Banco Central al gobierno está prohibido, excepto, dice el artículo 133 constitucional, excepto en casos de calamidad pública, como fue declarada esta pandemia. Así que el Banco Central dio esos 11.000 millones de quetzales para comprarle títulos al gobierno. Además de eso, el gobierno ha recurrido a negociación de bonos en el exterior, y de tal suerte que el financiamiento que ha recibido el gobierno es 12.000 millones de quetzales más grande todavía que el déficit fiscal. Así que el financiamiento del gobierno alcanza para cubrir el déficit fiscal y todavía le sobra para tener guardado, para haber acumulado en caja 12.500 millones de quetzales, que son los que le van a servir para gastar el resto del año. De hecho, lo que tal vez ustedes vieron en las noticias ayer, el Congreso, al aprobar el estado de calamidad por la tormenta tropical ETA, simultáneamente aprobó una readecuación del presupuesto y unas transferencias por 2.000 millones que las va a sacar de aquí el gobierno. O sea, no hizo falta emitir nueva deuda para el apoyo a la emergencia de la tormenta tropical, sino que de los recursos que tiene ahí guardaditos, pues tiene suficiente para esos programas de emergencia y para seguir gastando en los programas extraordinarios por la pandemia y para sus programas ordinarios. De tal suerte que lo más probable es que el presupuesto efectivamente siga aumentando en los gastos. En la medida de que esto aumente sin que se recuperen los ingresos de la misma velocidad, vamos a tener un déficit fiscal elevado que va a acercarse, aunque no va a llegar a 3% del PIB. Este aumento importantísimo en la deuda pública ha hecho que la deuda como porcentaje del PIB llegue ya a 32,8%.
aquí te empieza, esto es el 2020, como pueden ver, ha pegado un salto enorme durante 2020 la deuda pública. También hay que decir que ya en 2019, 2018, 2019, ya había llegado a 27%, cuando lo normal era que la deuda pública no sobrepasaba, y si lo hacía era por breves periodos, el 25% del PIB. Y esto ya empieza a dar algunas señales de alerta y a ser percibido en la comunidad financiera internacional como un riesgo, tal como se observó en la declaración ayer de la calificadora Moody's respecto de que la perspectiva para Guatemala la reducían a negativa. Lo que más le preocupa a las calificadoras de riesgo no es tanto este nivel de deuda sobre PIB, porque existe la convención de que más o menos un país como Guatemala puede aguantar incluso un 40% o 50% de deuda pública como porcentaje del PIB. Lo que preocupa es este otro indicador, ya cuando la deuda se ve como porcentaje de los ingresos tributarios. Digamos que este indicador anterior es un indicador de solvencia del país. El país está lejos de no poder pagar sus deudas como país, digamos, como Estado, porque tiene, digamos, el gobierno podría recurrir a las capacidades productivas del país para obtener recursos para el pago de deuda. Este otro indicador es un indicador más de liquidez, de capacidad de atender deuda de corto plazo, y aquí ya hay una alerta que ya no es amarilla, sino roja. De nuevo, ahí la convención en los analistas internacionales es que más o menos un país como Guatemala puede tolerar un nivel de deuda de 250% de los ingresos tributarios. Lo preocupante para Guatemala es que ese porcentaje ya se había rebasado el año pasado. La velocidad con la que está creciendo ese indicador nos lleva a que en 2020 ya habría llegado al 300% y que con el presupuesto presentado ya esté rebasando el 360%. Y básicamente ese indicador, y más la trayectoria que llevaba este otro indicador de solvencia, digamos, de la deuda, nos indicaría que las preocupaciones que manifiesta la calificadora Moody's en su comunicado de ayer, pues están relativamente justificadas. Moody's, al poner la perspectiva de la calificación de Guatemala en negativo, básicamente le echa la culpa de esa decisión a las dos variables que definen este porcentaje, es decir, a el nivel creciente de deuda pública por un lado, por el lado del denominador, y a los pocos ingresos tributarios por el lado del denominador, y por eso no es ninguna sorpresa que haya decidido la calificadora, y tal como Juanjo nos decía, más en este ambiente entre las calificadoras, en que las calificadoras de riesgo país están más quisquillosas que antes, reducir esa perspectiva de la calificación de Guatemala. Los flujos externos pues también están afectados con la crisis. Tenemos las exportaciones que están cayendo en el periodo de enero-septiembre 2020 comparado con ese mismo periodo del año anterior en 0.3%. Es un comportamiento negativo. ¿Se acuerdan que venía de un par de meses muy buenos a principio de año y claro, con la pandemia se desplomó, pero no es una cifra tan aterradora. Está más bien cerca de cero, no están desplomadas el valor de las exportaciones. Al respecto, sí hay que decir que lo que podemos ver es que en los primeros meses del año traíamos un comportamiento exportador extraordinariamente bueno, pero que en marzo, abril, mayo, junio, julio, con
con la pandemia, pues hasta junio, perdón, con la pandemia las exportaciones se cayeron de forma importante, se recuperaron en julio y en septiembre tienen niveles superiores a los del año anterior, lo cual quiere decir que ya van en una trayectoria de recuperación, pero que es disímil según los productos. Ustedes pueden ver que esta pequeña caída que vimos en la gráfica de 0.3% está definida por la caída en la mayoría de productos. Los productos que no son tradicionales están cayendo 3.3% y esa es la gran mayoría de las exportaciones. Más del 70% de las exportaciones son no tradicionales y ahí sí hay algunos rubros, especialmente el de artículos de vestuario y textiles, que pesa el 12% del total de las exportaciones, que sí están muy afectados. Y eso define que ese comportamiento negativo generalizado en las exportaciones, pero hay excepciones importantes. Ustedes pueden ver que las tradicionales, que pesan el 28% del total, sí están creciendo, aunque la cifra es engañosa porque el que está llevando ahí el peso de ese crecimiento es el cardamomo. Como pueden ver más gráficamente aquí, el cardamomo tiene una recuperación, un crecimiento muy dinámico, dado no solo por un aumento en el volumen exportado, sino también una mejora en el precio. Aquí hay que decir que la mejora en el precio tiene ya 2 años de estarse dando. De hecho, la mejora en el volumen es más bien un reflejo del aumento de precios que hubo en los meses anteriores a 2020. Pero es un comportamiento, si quieren, excepcional. Si no fuera por el cardamomo, también las exportaciones tradicionales tendrían un crecimiento negativo, especialmente porque el petróleo está desplomado en volumen y en precio. El azúcar está teniendo una caída importante en el volumen exportado, lo mismo que el café, sin que el banano haya cambiado mayor cosa, está más bien estancado en sus exportaciones. Así que tenemos un comportamiento exportador que es, yo diría que engañosamente moderado. Si no fuera por el cardamomo, quizá estaríamos viendo cifras un poco más negativas en el sector exportador. En cuanto al destino, ya Juanjo nos decía que nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, a quien le exportamos el 32% de nuestras exportaciones, nos está comprando 3% menos en los primeros 9 meses del año respecto al mismo periodo del año anterior. Y nuestro segundo socio comercial, que es Centroamérica, pues no está negativo, afortunadamente, pero está básicamente estancado las exportaciones hacia esos países. Eso nos da entonces un panorama exportador en que, como les digo, el golpe fuerte se recibió entre marzo y junio y después ha venido mejorando, pero que no alcanza como para que hasta ahora tengamos en total cifras positivas. Por su parte, las importaciones, estas sí se desplomaron mucho más dramáticamente que las exportaciones. De hecho, hasta septiembre tenemos una tasa de caída de las importaciones en los primeros 9 meses del año de 11.2% respecto al mismo periodo del año previo. También se han caído en volumen, como pueden ver ahí. Aquí está tanto el volumen como el precio de las importaciones se ha caído y eso ha generado ese total desplome de 11.2%, que es generalizado en todos los productos. Cabe resaltar que los que más han caído son los productos de consumo duraderos y semiduraderos, aunque también ha caído muchísimo la importación de combustibles y lubricantes, donde tiene mucho que ver el precio, pero también se ha caído el volumen, la cantidad física de combustibles que importa la economía. Este desplome entonces de las importaciones tiene que ver con no solo con la caída en los precios que está dada por el impacto de la crisis a nivel internacional, sino con la caída en los volúmenes importados, que tiene que ver con la crisis interna que estamos viviendo a raíz de la misma
pandemia. Y puesto que las importaciones están desplomándose y las exportaciones no, lo que vemos es un déficit externo que se reduce. El año pasado el déficit comercial era de 6.2 millardos de dólares y ahora solo es de 4.7 millardos. Como porcentaje del PIB esperado para el año, este déficit comercial es solamente de un 6.2%. El año pasado era de 8.3%. Como pueden ver, la reducción del déficit comercial implica un cierto alivio al país en cuanto a sus obligaciones de pago con el exterior. Y también podemos ver que ese déficit comercial, que solo para que tengan la cifra en mente, es de 4.700 millones de dólares. En septiembre, en ese mismo mes de septiembre, las remesas familiares ya superaban los 8.000 millones de dólares, lo que quiere decir que solo con las remesas se duplicaba el déficit comercial, es decir, que con las remesas se podía pagar 2 veces el déficit comercial. Pueden ver entonces que las remesas familiares, después de sufrir un golpe importante al inicio de la pandemia, se han ido recuperando. Ya ahorita están creciendo 5.1% en forma acumulada enero-octubre de este año versus enero-octubre del año pasado. Sí, hay que decirlo, es algo positivo y algo incluso que no se esperaba, porque lo que la mayoría de analistas esperábamos era que las remesas iban a sufrir más el impacto de la recesión en Estados Unidos, donde están la mayoría de nuestros migrantes que envían remesas. Pero dicho esto, también hay que estar conscientes de que tampoco es que estamos en los mismos niveles del año pasado, como algunas noticias de prensa parecen decir. El año pasado las remesas estaban creciendo 13.8%. Ciertamente ahorita hay más remesas en los primeros 10 meses del año que los que había en los 10 primeros meses del año pasado, pero está claro que el ritmo de crecimiento es menor por el impacto de la crisis. Tal vez aquí se puede ver más claramente, ¿verdad? Cuando vemos los crecimientos de las remesas, vemos que luego de que en enero y febrero habían tenido un aumento significativo, las remesas familiares prometía ser un año récord de crecimiento de las remesas. La crisis afectó desde marzo y ya desde abril, mayo y junio, pues tenemos estos comportamientos cercanos a cero, incluso negativos. Se han ido recuperando en su crecimiento interanual, pero todavía estamos lejos de ese 13% de crecimiento que tenía en octubre del año pasado. Aquí son las cifras mes a mes, ahí ustedes pueden ver el bache que hubo, pero también pueden ver que desde julio las remesas mes a mes están siendo de niveles muy importantes y otra vez niveles récord, y eso implica que hay un flujo continuo de dólares al país que, por un lado, apuntala el consumo doméstico y eso permite que la recesión en Guatemala sea menos grave que en la mayoría de países vecinos, pero también tiene un efecto de presión hacia la baja en el tipo de cambio, que vamos a ver a continuación. Solo, aunque esto ya lo dijo Juanjo, la recuperación del empleo en los Estados Unidos es lo que está detrás de este comportamiento tan dinámico en los últimos meses de las remesas familiares. Y de nuevo, para ponerlo en contexto, el desempleo de los latinos, que es donde se encuentran los guatemaltecos ubicados, está reduciéndose. Pero está claro que el desempleo todavía es más grande que lo que había antes de la crisis. Y se puede ver igual aquí a la izquierda, estos son los reclamos de seguro de desempleo en los Estados Unidos, que sí se han desplomado, y estos son los reclamos semanales, pero hay que hacer notar que son mucho más altos todavía de los reclamos de desempleo que había antes de la crisis, lo que quiere decir que aunque hay una recuperación, esta recuperación todavía no llega a alcanzar para
llenar los vacíos que dejó el impacto inicial de la crisis de marzo y abril de este año. Les decía que entonces que estos ingresos de divisas extraordinarios pues tienen un efecto de empujar el tipo de cambio hacia la baja. Evidentemente en enero o en febrero, antes de la pandemia, era claro que se estaba viendo una tendencia a la baja en el tipo de cambio. Después hubo este pánico que fue breve, fue efímero, ese pánico del mercado cambiario, y la intervención, porque así hay que decirlo, del Banco Central, pues apaciguó ese comportamiento y de ahí se estuvo muy estable el tipo de cambio entre abril y agosto, y después ha presentado una leve tendencia a la apreciación que apenas estos últimos días empieza a revertirse. Si ustedes ven, dejen de ver la línea roja y miren la línea negra, se dan cuenta que este último comportamiento es muy similar el del 2019 al del 2020. Hay una alza más o menos en agosto, septiembre, y una tendencia a revertir esa alza en el resto del año. Algunas cosas pueden ser diferentes del año pasado en este último periodo al que me he referido. Si uno mira cómo está la estacionalidad, el tipo de cambio debería ser mucho más volátil a corto plazo, aunque dentro de un margen, digamos, tolerable de 7.50, 7.80, los tipos de cambio flexible oscilan, se supone que oscilan. El tipo de cambio flexible de Guatemala oscila bastante poquito comparado con otros países que tienen un sistema cambiario similar. Y no debería extrañar que en este periodo del año haya una tendencia al alza que estacionalmente se da en Guatemala, entre otras cosas, por las compras prenavideñas, y tampoco debe extrañar que haya una pequeña tendencia a la apreciación en el último trimestre del año. Lo que sí es diferente este año es que el Banco de Guatemala sí está dispuesto a intervenir en el mercado para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio. Solo miren la cifra de noviembre. Ya el Banco de Guatemala en los primeros 9 días del mes ya había comprado dólares por 98 millones en el mercado, siguiendo su regla para moderar volatilidad. Ya solo en noviembre había comprado más de lo que compró en los primeros 11 días de noviembre, perdón, 9 días de noviembre había comprado más de lo que compró en todo el mes de noviembre o en todo el mes, perdón, todo el mes de octubre o en todo el mes de septiembre. Lo que vemos, lo que hemos notado entonces es una disposición más presta del Banco de Guatemala para intervenir en el mercado y evitar una apreciación del tipo de cambio. A tal punto que este año, aparte de este cuadro que vimos, que es la forma en que el Banco de Guatemala participa siguiendo la regla cambiaria para moderar la volatilidad, implementó un mecanismo adicional. Es decir, este año, aparte de haber comprado en todo el año estos 1.600 millones de dólares en su mecanismo de prevenir o evitar volatilidad, ha comprado otros 600 y pico millones mediante un mecanismo que había ya implementado hace 2 años para acumular reservas. Básicamente es para evitar que el tipo de cambio baje. Entonces, este año sí tenemos una intervención del Banco de Guatemala en el mercado bancario, cambiario, de 1.800 millones de quetzales, que es mucho más grande que la de años previos, y eso lo que ha permitido es no solo acumular reservas monetarias internacionales, que ya para el 31 de octubre superaban los 18.000 millones de dólares, sino que ha permitido que el tipo de cambio esté súper estable a lo largo del año, con una leve tendencia a la apreciación, a la depreciación, pero con unas compras muy importantes en montos del Banco de Guatemala que evitó que el tipo de cambio cayera en estos meses que debería caer y que seguramente va a evitar que la tendencia estacional de que caiga en el último trimestre
se repita y más bien va a quedarse más o menos en esos niveles según nuestras estimaciones. La inflación sí nos dio una sorpresa desagradable ahorita en octubre. La inflación acumulada sufrió una grada muy importante y anormal, hay que decirlo. Si uno mira la historia reciente de la inflación, se da cuenta de que hay lo que nosotros en Copad llamamos el efecto fiambre, que normalmente octubre es un mes de alzas, pero no de la magnitud de este octubre. Eso se suma a que ya en junio había habido otra grada hacia el alza en el en la tasa de inflación, de tal suerte que la inflación acumulada en los 10 primeros meses del año es la más alta de los últimos 6 años, como pueden ver ahí en la gráfica. Y eso debería tender a preocupar a la autoridad monetaria en cuanto a la laxitud de su política monetaria. Sin embargo, sí debemos hacer un par de acotaciones importantes. En primer lugar, que en la gráfica de la izquierda mira los componentes de la canasta que compone el índice de precios al consumidor, y hasta el mes de septiembre, en la parte de abajo solo teníamos una barra, la de alimentos, que sobresalía porque el rubro de alimentos era el que estaba desbocado, digamos, en cuanto a aumento de precios, debido a los problemas de logística y de producción mismos que se generaron al inicio de la pandemia. Sin embargo, ahorita en octubre nos aparece que esta barra de transporte está ahí, grandota, enorme, incluso más que la de alimentos. El mes anterior la barra de transportes estaba por aquí. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que las medidas de desconfinamiento o de vuelta a la normalidad implicaron la reanudación del servicio de transporte extraurbano y para ponernos en términos de país desarrollado y de transporte de cercanías, llamémosle al transporte extraurbano, pero que opera en torno a la ciudad capital, es decir, que transporte de suburbios, llamémoslo así. Ese transporte se reactivó después de meses de estiras y encoges entre las autoridades y los transportistas, y también después de esos meses de estiras y encoges, se les autorizó cobrar más de lo que cobraban antes de la pandemia, con la justificación de que ahora pues tienen que ir los buses más vacíos por el distanciamiento social, hay costos adicionales de desinfección, etc. Entonces, el rubro de transporte de un mes para otro se disparó. Digamos que ese es un problema de medir la inflación con el IPC, digamos. El IPC es una canasta fija y cuando tenemos 10 meses que no ha pasado nada en uno de los rubros, en este caso transporte, y de un mes para otro hay un aumento en los precios que más bien no es de mercado, sino que es decretado, en el índice pareciera que hay una inflación grande cuando en realidad no es tan así. El rubro que sí es inflación es el de alimentos, digamos, ese sí, porque ahí hay una presión de demanda, hay un shock de oferta y hay una inflación. Pero el de transporte claramente en octubre fue un shock de una sola vez que se va a ir corrigiendo en el resto del año y en meses subsiguientes. Y lo mismo puede decirse de lo ocurrido en el rubro de vivienda, que también antes de la pandemia estaba con precios negativos. Pero ¿qué es lo que pasó? En el rubro de vivienda, lo que hubo de nuevo fue esta vuelta a la normalidad o a la nueva normalidad. Se suspendieron ya los subsidios extraordinarios que había a la electricidad y se eliminaron las prórrogas de pago, etc. Entonces hubo una grada ahí también en los gastos de vivienda, básicamente en el rubro de energía eléctrica. Y más lo del transporte, pues nos lleva a esta situación en el que la inflación pues se nos disparó en octubre.
Lo del transporte es interesante porque estamos viendo que en los mercados internacionales el precio está bajando y en el mercado doméstico, aquí abajo a la izquierda, ven los componentes de la parte de transporte en el IPC, gasolina superior, gasolina regular y diésel están con cifras de 2 dígitos negativas, pero a pesar de eso, pues subió el rubro de transporte en el IPC. Aquí pueden ver ustedes a nivel internacional cómo los precios del petróleo están teniendo niveles que, aunque se habían desplomado en marzo y se recuperaron en mayo, pues se mantienen bajos comparados con los del año anterior. Y gracias a eso es que la inflación no es más alta. Lo que nosotros estamos previendo es que luego de este brinco, esta ya es la inflación interanual, la que vimos antes era la acumulada, pero la inflación interanual vemos que está llegando ya cercana al 5% de inflación, pero lo más probable en nuestras estimaciones es que esto se reduzca de forma gradual hasta llegar al mes de diciembre a una cifra que quizá esté más en la parte superior, en torno al 4% de inflación. Y ya para la última sección de esta presentación, para ver el sistema bancario, lo que tenemos es un sistema bancario en que los medios de pago están creciendo de forma muy importante. 20% de crecimiento interanual de medios de pago. Los que más están creciendo son los medios de pago en moneda extranjera, pero también están creciendo los medios de pago en moneda nacional. Básicamente aquí estamos hablando de los depósitos del público en los bancos del sistema. Y tienen un crecimiento importante que es factible atribuirlo a que los agentes económicos están prefiriendo tener más recursos disponibles por motivos de precaución, porque la actividad económica está deprimida, entonces también no hay tanta movilidad del dinero, no hay tanta, digamos, creación secundaria de dinero, como llamamos los economistas, que es el movimiento en los bancos de dinero, y más bien hay una acumulación de depósitos de todo tipo en los bancos del sistema. Por el contrario, los activos de los bancos, el crédito bancario, tiene más bien una tendencia a la desaceleración y la tasa de crecimiento está más o menos en 6%, tasa interanual de 6%, y lo que vemos es que han caído más, o se han desacelerado más los créditos en moneda extranjera. Eso sí, durante el año sí vemos que la cartera acumulada sí ha crecido en 4%, esto es enero-octubre, lo anterior era interanual de 12 meses, y lo que vemos es que lo que sucedió, lo que pudo haber sucedido es que cuando vemos los créditos por tipo de crédito, vemos que créditos muy importantes como el crédito hipotecario se han desacelerado, lo mismo puede decirse del crédito empresarial menor, también se ha desacelerado el microcrédito. Lo extraño fue lo ocurrido con el crédito empresarial mayor. Ahí lo que pasó fue un brinco importante al inicio de la pandemia, en que las empresas grandes tuvieron una mayor recurrencia a créditos bancarios y se disparó, digamos, la tasa de crecimiento del crédito empresarial mayor por motivos de precaución. Pero estos también han ido repagando poco a poco en la medida que han recuperado la normalidad y un poco la confianza en la actividad económica, y ya no tuvieron necesidad pues, de tener créditos extraordinarios de colchón durante los primeros meses de la pandemia. Aquí pueden ver que el crédito empresarial mayor, que fue el que tuvo ese comportamiento, es el crédito, el rubro de créditos mucho más grande que cualquier otro rubro, y es el que está pues teniendo este comportamiento que tuvo de aumentar los créditos durante el principio de la pandemia, pero poco a poco se han ido
reduciendo. Todavía sí, el crédito que más está creciendo es el crédito a la microempresa, y el crédito hipotecario, pero eso se viene, como ustedes pueden ver en la gráfica, se viene desacelerando ya en los últimos meses. ¿Qué es lo que, ya viendo la película junta de los depósitos de los bancos, en los bancos y el crédito bancario? Lo que vemos es este divorcio que se está dando entre pasivos de los bancos, es decir, los medios de pago, que básicamente son los depósitos del público y de las empresas en los bancos, y el crédito concedido por los bancos. ¿Y qué quiere decir esta brecha? Pues básicamente que estamos en una crisis en que la gente no desconfía de la moneda nacional, gracias a Dios, sino que está precautivamente o precaucionariamente acumulando recursos en los bancos del sistema, muchos, la gran mayoría de eso en moneda nacional, por un lado, y los bancos también muestran precaución en el otorgamiento de crédito porque no quieren que su cartera se deteriore. Es normal que en una recesión económica las carteras de los bancos se deterioren, es absolutamente normal. Y por lo tanto los bancos han quitado el pie del acelerador en el otorgamiento de créditos. Entonces, esos dos comportamientos totalmente racionales y totalmente justificados contrastan y crean excedentes de liquidez en los bancos del sistema que al final de cuentas se reflejan en una tendencia gradual a la baja en las tasas de interés. Las tasas de interés se han ido reduciendo, ya venían reduciendo desde 2018, pero en los últimos meses es mucho más notoria la tendencia a la reducción en las tasas de interés, tanto activas, que estarían en torno al 12.3% en promedio, como pasivas, que estarían en torno al 5 o al 6% las pasivas a plazo. También las tasas del Banco Central por fin muestran una reducción visible a simple vista, y la tasa de política monetaria tuvo estas importantes reducciones durante este año que la llevaron a niveles históricamente bajos de 1.75%. Si uno mira incluso los préstamos de cada semana, porque estos que están aquí, esta es la cartera total de préstamos bancarios, entonces ahí, aunque los préstamos nuevos estén dándose a tasas más bajas, pues la velocidad de reducción de la tasa es lenta. Pero si uno mira la tasa de préstamos nuevos, se da cuenta que, por ejemplo, las últimas semanas de octubre, perdón, la tasa de esa semana se cayó bastante. Nosotros le sacamos este promedio y lo que vemos es que en promedio de móvil de 12 meses, pues la tasa activa de préstamos nuevos sí tiene una clara tendencia a la baja. En general, tenemos un sistema bancario que está bastante bien a pesar de la crisis. Hay un aumento, como no podía ser de otra manera, en los indicadores de liquidez, pero todavía no se nota un excedente de liquidez que sea anormal o peligroso. Los índices de solvencia, el de patrimonios versus activos, pues, se redujo un poquito, pero la adecuación de capital mejoró. O sea que los bancos están tomando medidas para tener un adecuado nivel de capital y por lo tanto no es extrañar que también incluyan en esas medidas de precaución pues un poco más de pausa y de precaución a la hora de otorgar créditos. La rentabilidad ha mejorado en medio de la crisis y la calidad de activos, que es evidente que en cualquier recesión tiene que deteriorarse, se ha deteriorado, pero a un paso que todavía podemos decir que es moderado y que todavía no es preocupante, y no lo es porque además los bancos, como les digo, ante el incipiente deterioro de su cartera, pues están creando coberturas de capital para estar sanos a pesar de este golpe que va a implicar en la salud de sus carteras la crisis. Eso sí, tenemos que hacer la advertencia de que las disposiciones que emitió la autoridad monetaria para ser un poco más laxos en cuanto a la clasificación de los riesgos de los créditos en mora,
es temporal y termina a finales del año y ahí puede revelarse algún deterioro mayor en la cartera una vez esas medidas extraordinarias de clasificación de la cartera concluyan. Y por último, hacerles ver que esta reducción en las tasas de interés domésticas, que ha sido gradual, pues va a permitir, y ya está permitiendo, de hecho, una reducción en el diferencial de tasas de interés respecto de las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos, y eso puede ayudar en los próximos meses a moderar las presiones a la apreciación en el tipo de cambio, porque ya no va a ser tan atractivo traer los recursos del exterior hacia el sistema financiero guatemalteco. Y concluyo la presentación con este cuadro resumen, que advierto de entrada que ya para diciembre vamos a revisar varias de las cifras, por ejemplo, el PIB, quizá como van los indicadores de corto plazo, el 3% de caída puede ser demasiado grande y quizá vaya a ser menor este año, ya viendo cómo van evolucionando los distintos indicadores en cuanto a la trayectoria de recuperación. De todos modos, sí va a haber una recesión, como les digo, tal vez no del 3%, sino que un poco menos pronunciada. Estamos viendo que las exportaciones que van menos negativas que esto, quizá no terminen tan negativas como nosotros habíamos visto, gracias al cardamomo, como yo les mencionaba. Las importaciones sí van a estar muy negativas, las remesas van a estar en el lado positivo de crecimiento, incluso pueden ser más que ese 3% de crecimiento. Vamos a tener un superávit de balanza de pagos y por lo tanto abundancia de dólares en todo el año. El déficit fiscal va a estar creciente en los últimos meses del año especialmente, y más ahora con los recursos que se van a gastar con la justificación de la tormenta ETA. La inflación que va a estar en torno al 4% y un tipo de cambio que esperamos tenga una pequeña depreciación de 1%. Con las mejoras y ya retorno un poco a algo más parecido a una normalidad en el año 2021, incluyendo una apreciación de nuestra moneda en ese año. Así que me quedo hasta ahí y todavía hay un par de minutos por si hubiera alguna pregunta o algún comentario, con mucho gusto. Sí, la pregunta es si habría demasiada liquidez, en la economía. Y lo digo pensando en futuras presiones inflacionarias, cuando los bancos están cautelosos y los consumidores precavidos. ¿No parece necesaria tal cantidad? Esa es una pregunta. Y la segunda es si se espera un reajuste monetario rápido en enero de 2021 o más bien progresivo a lo largo del año. Muchas gracias. Tan relacionadas las dos, porque efectivamente está claro que hay excedentes de liquidez. La razón es que ha habido, por un lado, una política monetaria relajada, expansiva, anticíclica y además que va en línea con lo que está haciendo la política fiscal, siguiendo toda una receta keynesiana, ¿verdad?, de actuar con política fiscal y monetaria expansiva en momentos de crisis recesiva como la que estamos viviendo. A eso se aúna el hecho de que el público, afortunadamente, aquí sí, insisto, afortunadamente, sigue confiando en la moneda nacional, porque en países vecinos y en otros no tan vecinos, cuando hay estos excedentes de liquidez, estas políticas expansivas, a veces el público pierde la confianza en la moneda nacional, entonces el excedente de liquidez se va no a producción, a consumo, a inversión, sino que se va a refugiar en la moneda extranjera. Y eso ocasiona una depreciación cambiaria que a veces se sale del control de las autoridades. En el caso de Guatemala, hay excedente de liquidez porque las personas tienen precautoriamente sus recursos extra en moneda nacional. Y en tercer lugar, porque el crédito, desafortunadamente, en este caso sí, desafortunadamente, pues no está fluyendo
a la velocidad que uno quisiera para que la economía se recuperara más rápidamente. Por los motivos que ya apunté, de precaución de los bancos y de evitar que las carteras se deterioren. En un momento de crisis en que conceder créditos se vuelve más riesgoso que en tiempos normales. Si este excedente de liquidez va a causar inflación, solo lo causaría, como les digo, por dos vías. Que hubiera que ese excedente de liquidez de repente se destrabara y fluyera hacia crédito, consumo, inversión, etcétera, a niveles que excedan la capacidad de la economía de atender esa demanda, lo cual no está pasando y no creemos que vaya a suceder. Y la otra vía es que vía tipo de cambio las importaciones se encarezcan y suban los precios. Tampoco está sucediendo porque los recursos líquidos se están manteniendo en moneda nacional principalmente. Entonces, sí hay una situación de excedentes de liquidez. Es una situación de excedentes de liquidez que no es inflacionaria, al menos en el corto plazo, y que no va a requerir por el momento ningún ajuste monetario, que se relaciona con la segunda pregunta. La impresión que tengo es que las autoridades van a estar muy vigilantes, eso sí, seguramente están muy nerviosas por la inflación de octubre, pero como les digo, esa inflación de octubre es extraordinaria y va a ceder porque se debió a ajustes de una sola vez en los precios de la electricidad y del transporte extraurbano y de cercanías. Entonces creo que no va a haber un ajuste monetario rápido, va a ser gradual. Sí lo va a haber, por supuesto. El año entrante es muy probable que el Banco de Guatemala, sin tener que subir las tasas de interés, va a hacer aumentar sus operaciones de mercado abierto. Yo diría, aquí me vas, no, va a tener que aumentar el retiro de liquidez de la economía, pero no creo que sea algo que vaya a ser traumático ni abrupto. Va a ser gradual. Y de hecho, digamos, el gran desafío para las autoridades es cómo hacer que esa liquidez que está ahorita, llamémoslo así, atrapada en las cuentas bancarias de los agentes económicos, se canalice a crédito. Ese es el gran desafío. Hay mecanismos en otros países como los fondos de garantía que podrían usarse, pero que en Guatemala pues apenas si hay uno o dos fondos de garantía del gobierno, pero podría ser un mecanismo. O conforme se recupere la actividad económica y se recupere la confianza, pues poco a poco se va a ir canalizando ese exceso de liquidez a crédito. La siguiente es, ¿qué principales efectos podría tener en Guatemala el cambio de gobierno de Estados Unidos? Pues eso sí es sacar la bola de cristal, pero yo soy muy cauto en esto, cauto en el sentido de que no creo que haya un mayor cambio, incluso si hay algo inesperado en Estados Unidos y resulta que siempre sí queda reelecto Trump. Es muy poco probable, pero existe esa probabilidad. Y si queda de todos modos Biden, no va a haber un cambio muy sensible en la política económica de Estados Unidos hacia la región y hacia Guatemala en particular. Yo diría que en todo caso las grandes canales de transmisión de la economía estadounidense hacia la guatemalteca tienen que ver con el comercio exterior, en cuyo caso creo que vale la pena recordar que el gobierno de Trump es un gobierno más tirado hacia el proteccionismo, y eso para nosotros pues no es sano. Todavía no había dirigido su mira contra el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, como sí lo hizo al principio contra el de México y otros tratados de libre comercio, pero eventualmente nos iba a tocar y eso iba a significar, podía haber significado alguna merma en el comercio exterior. Yo creo que con Biden posiblemente no sea ese el enfoque y eso puede ser bueno para el país. Y la otra gran ruta de transmisión de la sanidad o falta de sanidad estadounidense hacia Guatemala son las remesas que provienen de los trabajadores que están en la economía estadounidense, los trabajadores guatemaltecos. Y en eso sí soy un poco escéptico. Yo creo que cualquiera que sea el gobierno de Estados Unidos va a seguir con esas amenazas y esas acciones mediáticas, muchas de ellas en contra de los migrantes guatemaltecos, pero que en la práctica, ustedes ven las cifras,
no afectan gran cosa a los flujos de remesas, así que tampoco estaría muy preocupado con que un cambio de administración vaya a cambiar eso significativamente. Mario, te saluda Julio. Julio. En relación con las inquietudes de nuestra estimada audiencia, hemos previsto, como lo platicamos contigo, que para diciembre estaríamos invitando de nuevo al licenciado Chicola para que nos dé un cuadro de cómo va el 2021 en relación con el resultado final, que imagino que para esa época ya se sabrá en definitiva qué dicen las cortes a las cuales está recurriendo el señor Trump. Sí, de acuerdo, Julio. Creo que va a ser importante lo que nos cuente el licenciado Chicola de lo que pasa en Estados Unidos. Tenemos un par de preguntitas más, Mario. Una es, ¿cuáles serán sus comentarios acerca de la opinión favorable de Junta Monetaria respecto a la emisión de bonos para 2021? Y otra relacionada también con el tema de inflación, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos en Copades para justificar que estará disminuyendo la inflación en los próximos 2 meses del año? Muy bien, respecto de la primera, yo creo que es peligroso el ritmo de endeudamiento que lleva el Estado guatemalteco. La advertencia, que no fue con ese tono que lo hizo, pues, pero hay que tomarla como una advertencia de Moody's respecto de bajar la perspectiva de Guatemala negativa, es una clara indicación de que está fuera de control el endeudamiento público. Yo creo que el Banco de Guatemala, la Junta Monetaria, enfrenta una decisión complicada cada vez que tiene que opinar al respecto. Yo no he visto la resolución, pero estoy casi seguro que debe tener alguna acotación, alguna salvedad para decir, bueno, sí, la Junta Monetaria está de acuerdo, pero el gobierno tiene que hacer tal y tal cosa. Estoy casi seguro. Como fue ayer, pues no tenemos exactamente qué texto sacó la Junta Monetaria. Ahora, habiendo hecho esta crítica, creo que sí es importante mencionar que este año en particular es mejor que se apruebe el presupuesto como va, que está malo, que tiene mucha deuda, pero es mejor a que no se apruebe. Porque si no se aprueba, entonces el techo va a ser de 9,000 millones de quetzales más todavía, y la deuda de 9,000 millones de quetzales más. Entonces, en ese sentido, pues sí se justifica, pues como quien dice, va, si este es el que hay, con tal de que lo aprueben y no vayan a dejar el presupuesto actual, damos opinión favorable, pero sí hay que tener en cuenta esos dos aspectos. Y respecto de la inflación, básicamente es porque lo que sucedió en octubre son shocks de una sola vez. Es decir, fue un ajuste en las tarifas del transporte extraurbano y fue un ajuste en las tarifas de electricidad de una sola vez. Cuando pasan estos shocks de una sola vez, suele haber una convergencia de nuevo de la variable, en este caso la inflación, hacia niveles más moderados, gradualmente, que es lo que prevemos en nuestra estimación. Gracias, Mario. Aunque también con el tema de alimentos todavía puede haber algunos riesgos, ¿verdad? Por el tema de la tormenta, que si pudiéramos ver de repente al cierre de noviembre algún impacto en el rubro de alimentos. En la sí, todavía lo de la tormenta puede tener un impacto en precios y puede tener un impacto en el crecimiento económico también. Pero como les digo, eso todavía estamos muy temprano para saberlo. Preliminarmente uno puede decir que afortunadamente en el caso de alimentos hay un par de productos que se generan en las Verapaces y Petén que pueden ser importantes, maíz y no me acuerdo, hay una verdura por ahí que no me acuerdo cuál es, pero la gran parte de la canasta de alimentos está en Occidente, en donde la tormenta no causó tanto daño. Pero sí hay productos de exportación y otro tipo de productos que desde el punto de vista de la producción sí puede tener un efecto la tormenta.